Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a hablar sobre punto flotante, en particular sobre la implementación de la norma IEEE 754 en cuanto a la operación de suma. Veremos un ejemplo mostrando cómo es que opera justamente la operatoria de esta suma en la norma IEEE. Comencemos entonces asumiendo que vamos a trabajar con el formato de media precisión que cuenta con 16 bits en total, 1 para el signo, 5 para el exponente y 10 para la mantisa, teniendo en cuenta que la mantisa es fraccionaria en signo magnitud y que se encuentra normalizada y haciendo uso del hidden bit, y que el exponente se encuentra representado en exceso, que es el formato que vamos a usar frecuentemente para la norma. Y asumamos que queremos sumar los valores n y m tal cual aparecen aquí, el menos 14,875 y el número m 0703125. Sabemos en principio que lo primero que vamos a tener que hacer es codificar estos números según el formato de representación elegido, en este caso para operar sobre la norma. Entonces, a los números en decimal, como primer paso los vamos a transformar a binario, ya representándolos de cierta manera en notación científica. Fíjense que transformamos el 14,875 a binario, de la misma manera que este número fraccionario también lo transformamos a binario, haciendo uso de alguno de los sistemas de conversión. Y finalmente expresamos estos números ya en notación científica, esto es, asumimos este valor en binario como la mantisa y lo estamos multiplicando por la base elevado a la 0, que en este caso nos va a estar representando la base y el exponente. Para poder completar la representación en el formato de representación que estamos usando, necesariamente tenemos que pasar estas dos mantisas que estamos teniendo en cuenta a fraccionaria, y a la vez tenemos que normalizar dichas mantisas para operar justamente en el formato elegido. Para hacer esto vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del valor n representado en binario, vamos a tener que mover la coma hacia la izquierda en 3 posiciones, o la mantisa a la derecha en 3 posiciones, y como movemos la mantisa a la derecha, esto es, la estamos decrementando, necesariamente vamos a tener que ajustar el valor del exponente incrementándose de 0 a 3, como los 3 movimientos que hicimos de la mantisa a la derecha. Lo mismo sucede en el caso de la mantisa de m en binario, que vamos a tener que mover a la izquierda una ubicación para que quede normalizada, tal cual la vemos acá. Y justamente como esa mantisa que movemos a la izquierda la estamos incrementando, vamos a tener que decrementar el exponente una unidad para que siga representando el mismo valor en cuestión. Ahora bien, tenemos entonces la mantisa ya en la representación que deseamos, tenemos los exponentes correctamente ajustados, nos queda justamente codificar el exponente y los signos de ambos operandos en el formato especificado, tal y como vemos acá. En el caso de n estamos diciendo que es negativo, en el caso de m que es positivo, y luego estamos codificando el exponente 3 y menos 1 en exceso dentro de la norma. Recuerden que es la base elevada al exponente menos 1, y ese valor le tenemos que restar 1, que justamente nos queda expresada como vemos allí. Bien, una vez que tenemos las codificaciones de los dos números en cuestión con los que vamos a operar, vamos a pasar entonces a hablar de lo que sería el algoritmo para la suma o resta de estos operandos. Y recuerden que estamos hablando del algoritmo que se implementa en hardware, ¿sí? Para hacer esto, lo primero que vamos a considerar, o vamos a anotar, mejor dicho, son los dos operandos. En lugar de hablar de n y m, vamos a hablar de x1 y x2, ¿sí? x1 corresponde con el número n, y lo vamos a notar en particular como el par exponente 1 mantisa 1, que se corresponde obviamente con el exponente y la mantisa que estaban codificando. Para el valor n, fíjense que en la mantisa yo ya estoy incorporando el hidden bit, que no está representado en este code word, ¿sí? Pero sí está representado de forma oculta, como sabemos que opera la norma. Y lo mismo aplicamos para el caso de x2, que en este caso toma el exponente y la mantisa de m, en este caso en particular. Bien, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la norma opera la mantisa a través, o representa la mantisa a través del sistema de representación signo-magnitud. Si nosotros quisiéramos operar una suma, tal y como está representada esa mantisa, no lo podemos hacer en hardware, justamente porque las arquitecturas no nos proveen de circuitos sumadores o restadores, multiplicadores en signo-magnitud, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es justamente implementar esta suma de las mantisas en signo magnitud, pero operando o utilizando los circuitos sumadores que se encuentran implementados en dos complementos, ¿sí? De cierta manera, lo que vamos a ver es que vamos a simular la lógica de la suma
en signo magnitud, tal como lo vimos en prácticos anteriores, pero lo que vamos a tener en cuenta para simular esa suma o la lógica de esa suma es justamente las herramientas o los circuitos sumadores que tenemos a disposición que trabajan en dos complementos. Fíjense que de cierta manera, cuando nosotros operamos la lógica en signo magnitud, la operatoria que subyace para poder realizar una suma o una resta sobre esos operandos es tomar el valor absoluto de la magnitud de uno de los operandos, tomar la magnitud del segundo de los operandos y ordenarlo de manera tal que arriba nos quede el operando mayor y debajo nos quede el operando menor. Luego, lo que nos dice el sistema de representación signo-magnitud es: si los operandos son de igual signos, aplicamos una suma. Si los operandos son de distintos signos, aplicamos una resta. Y de esa manera vamos a obtener en valor absoluto, fíjense que acá no estamos trabajando de forma asignada, sino estamos trabajando sobre las magnitudes, vamos a obtener justamente la magnitud del resultado. Finalmente, el signo del resultado se corresponde con la magnitud de mayor tamaño, ¿sí? Entonces, esta es la lógica que nosotros vamos a simular, de cierta forma, usando los circuitos sumadores en dos complementos a continuación, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice este algoritmo que simula esta operatoria en signo magnitud? Lo primero que tenemos que hacer es comparar los exponentes, ¿sí? La idea detrás de la comparación es que en el caso que el exponente 1 sea menor al exponente 2, tenemos que intercambiar los operandos de manera tal que la diferencia o la expresión d igual E1 menos E2 sea positiva. ¿A qué refiere con esto? De alguna manera quiere lograr que el exponente más grande o el operando cuyo exponente sea más grande quede arriba y el exponente o el número cuyo exponente es menor quede debajo, ¿sí? Esa es la idea detrás de esta operación. Nosotros en particular vamos a anotar esos dos nuevos operandos a través de x1' y x2', como vamos a ver a continuación. Fíjense, nosotros tomamos el exponente del operando x1 en este caso, sabemos que el exponente es 3, y tomamos el exponente del operando m, que llamamos x2, que sabemos que es menos 1, entonces en este caso sabemos que como el exponente 1 es mayor al exponente 2, no debemos realizar un swap entre los operandos, ¿sí? Digamos que el operando x1 ya es más grande que el operando x2 en relación a la comparación de los exponentes. Entonces, ¿cómo vamos a notar que no hubo swap? O si tuviésemos que hacer swap, ¿cómo lo seguiríamos notando igual? Bueno, en lugar de seguir hablando de x1 y x2, vamos a anotar como x1' y x2', ¿sí? De manera tal que en x1' quede el operando mayor y que en x2' quede el operando menor, que en este caso va a coincidir, porque no tuvimos que hacer swap, con, por ejemplo, en el caso de x1, con n, esto es el exponente 1 y la mantisa 1 que venimos modelando aquí, y en x2' vamos a obtener de nuevo el operando m, que es el menor, que está representado a través del exponente 2 y la mantisa 2, tal y como veníamos operando hasta. Bien, una vez que detectamos esta cuestión, el siguiente paso del algoritmo que nos dice cómo implementar la operación de suma en hardware nos dice: si los signos de x1 y x2 difieren, o sea, de los operandos después de haber hecho el swap, difieren, hay que reemplazar la mantisa m2', o sea, la mantisa de x2 en ese caso, o de x2', por su complemento a2. ¿Por qué es que estamos haciendo esta distinción? Bueno, justamente porque se está considerando el segundo paso de la suma en signo magnitud. Recuerden que si nosotros teníamos, de alguna manera, o estábamos simulando que íbamos a operar sobre una suma sobre operandos de distintos signos, el algoritmo del sistema de representación signo-magnitud nos decía: a la magnitud más grande, restale la magnitud más chica y vas a obtener la magnitud resultante. Ahora bien, nosotros no tenemos circuitería para poder implementar de nuevo la resta en signo magnitud. Entonces, ¿cómo es que la vamos a simular o cómo la vamos a implementar, mejor dicho, en hardware? Bueno, vamos a tomar la magnitud del número mayor, ¿sí? Representado en complemento a la base, obviamente, o sea que va a ser asignado con un 0, la magnitud positiva, y a esa magnitud positiva le vamos a sumar, porque tenemos circuitos sumadores en complemento a la base, pero le vamos a sumar ahora el 2 complementos, o el complemento a 2 de la mantisa del número menor. De alguna manera vamos a representar la mantisa del número menor de forma negativa, de forma tal que esta suma que vamos a operar en la circuitería del circuito sumador, ¿sí?
esté simulando o sea equivalente justamente a la operación de resta que queríamos simular. Entonces, vamos a ver esto. En este caso, vamos a tomar la mantisa 2, porque fíjense, los operandos que estamos teniendo en cuenta tienen diferentes signos, por lo tanto vamos a tener que complementar la mantisa 2'. Entonces tomamos en principio el módulo de la magnitud de la mantisa 2, fíjense que sería asignarlo de forma positiva, por eso está acá este 0 resaltado en rojo. Vamos a complementarlo en principio y finalmente le vamos a sumar el 1 para llegar al complemento a la base tal y cual lo estábamos requiriendo. ¿Sí? Fíjense que en ese caso la mantisa 2 me va a quedar representada de forma negativa, ¿sí? Tal y como yo lo quiero, porque estamos operando sobre operandos de distintos signos, pero hay que tener en cuenta que aquí no importan los signos reales de los operandos. ¿Qué quiero decir con esto? No importa que n haya sido negativo y que m haya sido positivo o al revés, ¿sí? En este caso lo que nosotros estamos asumiendo es que el operando x1, que es el mayor, lo vamos a tratar de forma positiva, y si los operandos difieren de signo, al operando o a la mantisa del operando x2, en este caso, lo vamos a trabajar de forma negativa, que es de alguna manera lo que estamos enunciando acá. Los operandos o las mantisas de x1 y x2 van a quedar representados de forma positiva y negativa respectivamente, y negativa en el caso justamente de que tengamos que complementar. Esto es que los signos difieran. Si no difieren, vamos a trabajar las magnitudes de forma positiva a ambas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el signo del resultado se va a computar de forma aparte, digamos, de lo que vamos a terminar sumando como operandos. ¿Sí? Entonces, en este caso x2' nos va a quedar representada a través de el exponente que ya teníamos y la mantisa en este caso complementada, que es la que arribamos acá. ¿Sí? Aquí no estoy incorporando el bit de signo, pero sabemos que en este caso que es negativo. Bien. Perfecto. Una vez que hacemos esto, ¿sí? El siguiente paso que nos indica el algoritmo es que tenemos que colocar la mantisa 2' en un registro de desplazamiento y de alguna manera tenemos que alinear los puntos decimales, ¿sí? Para esto es que tenemos que tener en cuenta cuáles eran los exponentes iniciales, ¿sí? De manera tal de mover la mantisa M2 y que los puntos se alineen. Entonces, en este caso la diferencia entre los exponentes que tenemos es justamente de 4 unidades, por lo tanto vamos a tener que mover la mantisa 2, así, ya complementada como la tenemos, 4 lugares a la derecha, ¿sí? En este caso, una de las preguntas más importantes a tener en cuenta acá es ¿qué bits deben ingresar en el corrimiento? Bueno, lo que se tiene que tener en cuenta es que van a ingresar los bits iguales al signo de M2'. Pero recuerden, en este punto no estamos hablando del signo real de M2, del operando M en ese caso, ¿sí? Sino vamos a estar hablando justamente del signo con el que quedó representado la mantisa M2 luego de complementar o no la mantisa M2' que hicimos en el paso inmediato anterior. En este caso, como nosotros complementamos la mantisa, van a ingresar unos, que son los que representan el signo. Estamos codificando la mantisa 2' como un número negativo. Sin embargo, si en el paso anterior no lo hubiésemos complementado, deberían entrar ceros porque tanto la mantisa 1' como la mantisa 2' los íbamos a operar como si fuesen mantisas positivas. ¿Sí? Entonces, en este caso, movemos la mantisa 2' 4 lugares a la izquierda. Fíjense que a partir de ese corrimiento van a ingresar el bit de signo, en este caso el 1, y los 4 bits que caen, digamos, de la representación o de la precisión que nosotros tenemos para trabajar, van a dar lugar a la conformación de los bits G, R y S. Recuerden que el más significativo de todos los que se caen es el G, el que le sigue es el R y entre todos los restantes se aplica la operación OR y se computa el bit S. Así que estos nos van a servir para el proceso de normalizado en el caso de G y para el proceso de redondeo en el caso de los bits R y S. Bien, una vez que tenemos eso ya en la mantisa desplazada, la cantidad de lugares que se requieran para alinear los puntos decimales, viene el punto en el que tenemos que computar la suma preliminar. ¿Sí? Entonces vamos a sumar la mantisa 1, fíjense que de nuevo la mantisa 1 siempre se considera positiva, sin importar los signos reales. Vuelvo a caer en esta situación, no importan los signos reales de los operandos con los que estemos trabajando. ¿Sí? La mantisa 1 siempre va a ser positiva, la mantisa 2 va a ser positiva si es que los signos de los operandos reales son iguales, los dos positivos o los dos negativos, o bien va a ser negativa en el caso de que los signos reales de los operandos difieran. ¿Sí? En este caso nosotros ya la habíamos complementado, la teníamos notada de forma negativa, entonces operamos
la suma, ¿sí? Fíjense que ahí está operando la suma. El bit que representa el signo no nos va a importar en este caso porque el signo lo vamos a computar de forma posterior y va a corresponder justamente con el signo del operando más grande, o sea, del operando que quedó arriba, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver luego a continuación, pero lo que sí nos importa tener en cuenta acá es si existe o no carry de salida en esta operación. Porque en el caso de que exista carry de salida, ¿sí? Tenemos que chequear si los operandos son distintos, ¿sí? Si los signos de los operandos son distintos. Como los operandos que estamos trabajando son distintos y tenemos carry de salida, digamos que esta condición no aplica, entonces no tenemos que reemplazar a P por su complemento, ¿sí? Pero si estuviésemos en este mismo escenario operando sobre estos dos valores y no tuviésemos carry de salida, necesariamente lo que deberíamos hacer es volver a complementar este resultado para obtener el resultado preliminar correcto tal y cual necesitamos operando de esta manera. Entonces, algo que es también importante de remarcar acá, que en el caso que se tenga que complementar este resultado preliminar P, también debemos complementar los valores de G, R y S, ¿sí? Porque los valores G, R y S que aquí se cayeron, de alguna forma están complementados porque habíamos estado operando con una mantisa complementada, ¿sí? Entonces, si el resultado no es correcto para lo que es la magnitud de la mantisa, tampoco lo es para los bits que se cayeron en nuestra representación, por lo tanto, necesariamente debemos complementar. Bien, una vez que realizamos esto, nos queda un paso más. En este caso nos dice que tenemos que normalizar a P de acuerdo al siguiente detalle. Una de las condiciones, si los signos de los operandos son iguales y hay carry de salida, vamos a tener que desplazar a P un lugar a la derecha, haciendo ingresar el 1 del carry a efectos del overflow virtual, ¿sí? En este caso, como nuestros operandos, los signos de nuestros operandos no son iguales, este caso no aplica, ¿sí? No tenemos que normalizar según este esquema. Ahora bien, si no sucede eso, tenemos un segundo caso, que es el caso contrario, es tenemos que desplazar a P, o sea, el resultado preliminar, hacia la izquierda hasta obtener una mantisa normalizada. Y recordemos que siempre que movamos la mantisa hacia la izquierda, el primer desplazamiento va a ser ingresar el bit G. Sin embargo, todos los restantes bits que deban ingresar, o sea, si hacemos un corrimiento mayor a 1, van a ser exactamente iguales a 0. ¿Sí? En particular, nosotros vemos que nuestra mantisa está normalizada, ¿sí? Por lo tanto, no tenemos que aplicar esta condición de corrimiento izquierda y no debemos hacer nada, ¿sí? Adicionalmente a esto, lo que tenemos que tener en cuenta es que en cualquiera de los casos, ya sea corriendo hacia derecha o corriendo hacia izquierda, vamos a tener que ajustar el exponente en función de los corrimientos que realicemos en ese paso a paso, ¿sí? En este caso nosotros no hicimos ningún corrimiento, entonces no tenemos que ajustar el exponente, pero una buena pregunta es, ¿cuál es el exponente del resultado? Bueno, el exponente del resultado preliminar, digamos, corresponde con el exponente del operando mayor, lo que nosotros llamamos x1', entonces el exponente, en este caso del resultado, corresponde con e1', que era igual a 110, ¿sí? Ese exponente no lo vamos a ajustar de nuevo porque no hicimos ningún corrimiento en el paso anterior donde íbamos a normalizar el resultado preliminar. Bien, una vez que hacemos esto entonces, nos va a quedar simplemente ajustar los bits R y S en caso de que sean necesarios. ¿Por qué en caso de que sea necesario? Bueno, como nosotros no tuvimos que desplazar la mantisa izquierda, el bit de guarda, G, nos quedó sin usar, sin utilizar, ¿sí? Por lo tanto, ese bit de guarda no lo vamos a usar y vamos a, de alguna manera, actualizar los valores para aplicar el redondeo de R y S que teníamos anteriormente, ¿sí? Lo que llamamos R' y S' en mi caso, ¿sí? Entonces, como no usamos G, de nuevo, esos bits se deben actualizar y ahora el nuevo R se corresponde con lo que era nuestro bit de guarda anteriormente y el nuevo S, que acá es S', tengo un typo, corresponde justamente con el OR del R y el S anterior, ¿sí? Que es lo que tenemos que ajustar acá. Una vez que realizamos eso, tenemos entonces el resultado preliminar, la mantisa preliminar, el exponente del resultado y los bits R y S. Simplemente nos va a restar aplicar el redondeo elegido en función de los bits R' y S', ¿sí? En particular, nosotros para este ejemplo no indicamos ningún esquema de redondeo. Podríamos decir, bueno, apliquen redondeo proximidad unbiased, o proximidad bias, o hacia el más infinito, hacia el menos infinito. Pero en este caso no indicamos ninguno, pero en particular el hecho de no haber indicado ninguno
no va a afectar nuestro resultado justamente porque los bits R' y S', resalto S' que tiene un typo, son iguales a 0, por lo tanto en ningún esquema se va a aplicar alguna modificación en cuanto a la mantilla preliminar que teníamos, ¿sí? Tener en cuenta que en el caso de que tengamos que sumar una unidad a la mantilla en la posición menos significativa, si eso da lugar a una situación de carry out, ¿sí? De que tenemos un carry aquí de salida, vamos a tener que normalizar de nuevo a la derecha de la mantilla y ajustar el exponente de forma acorde, ¿sí? Bien, entonces una vez que hacemos eso nos queda simplemente computar el signo del resultado. Recuerden que el signo del resultado, en función de lo que estábamos simulando, la suma en signo magnitud, corresponde con el operando de mayor signo, ¿sí? En nuestro caso el operando de mayor signo nosotros lo habíamos notado x1, pero recuerden que x1 estaba x1' estaba representando el valor n. Por lo tanto, como n es un número negativo, fíjense que es el signo que tenemos en n, el resultado de esta operación necesariamente es negativo y es el signo que computamos ahí. Bien, una vez con eso, entonces llegamos a nuestro resultado final. Hemos terminado de operar la suma en la norma IEEE 754 operando en hardware. Fíjense que el signo representa un número negativo. El 1010 es el exponente que está expresado en exceso. Recuerden que ese exponente hay que restarle 15, por lo tanto obtenemos el exponente 3. Y finalmente tenemos la mantilla con el hidden bit. Recuerden que en este caso está representando la magnitud 1.7714, bueno, y unos dígitos más en decimal, que podemos chequear, validar en decimal, que justamente da lugar a que cuando multiplicamos ese valor en decimal de la mantilla por la base elevada al exponente real, obtenemos como resultado el valor menos 14, 17, 18, 75, que es justamente el resultado de haber operado la suma del valor n y m tal y cual lo habíamos tenido. Bien, con eso hicimos un repaso lo más rápido que pudimos sobre el algoritmo de suma, el algoritmo de implementación de la suma en la norma IEEE 754 en hardware, que esperamos les haya sido de utilidad.